Yeah, okay, good. Okay. Okay. Want to say hi? Go ahead. Good morning, brothers and sisters. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Thank you for your warm welcome. Gracias por esta bienvenida, si me permiten. I like to say warm greetings from Canada, but warmth is not our strong suit right Quisiera decir, traer saludos calurosos desde Canadá, pero ahorita no está muy caliente en Canadá. now. But our hearts are warm for you. Pero nuestros corazones sí están. ¿Qué pasó? ¿Para Barry? No va a alcanzar. Desenrédelo ahí, porfa. Pero traemos calor en el corazón, dice. Philippians 2. Yeah, Philippians 2, 1 through 11. Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. In Romans 10, 8 through 10. También vamos a leer de Romanos capítulo 10, Romanos 10, 8 al 10. Dice así, Romanos 10, 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yeah. El Catecismo de Heidelberg, en la pregunta y respuestas 33 y 34, dice: ¿por qué se llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? Respuesta: porque Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios, pero nosotros hemos sido adoptados por gracia como hijos de Dios por amor de Él. Pregunta 34. ¿Y por qué le llamamos nuestro Señor? Respuesta: porque rescatando nuestros cuerpos y almas de los pecados, no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, y librándonos del poder del diablo, nos ha hecho suyos. The Bible says, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Dice la palabra de Dios que si confiesa con tu boca que Jesús es Señor y creyere en su corazón, serás salvo. And I'm sure that if I asked you or any congregation, Estoy seguro que si le preguntara a ustedes o a cualquier congregación,
Do you believe in the lordship of Jesus Christ? Que si usted cree en el señorío de Jesucristo, I would hear yes and amen. estoy seguro que oiría sí, amén. But if we were to ask every individual, Pero si nosotros preguntamos a cada individuo, is he Lord of all you are and have? ¿es realmente Jesús Señor de todo lo que usted es y lo que tiene? We might have a very disturbing and revealing afternoon. Entonces tal vez se complica la cosa. For anybody can sing, Cualquiera puede cantar, bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. That doesn't work in Spanish. Oh, you know? We don't have that song in Spanish, no. Cualquiera puede cantar un himno que habla de coronar a Cristo como Señor de todo, But not everyone, not nearly everyone who's willing to crown him with their lips pero no todos los que están dispuestos a reconocer a Cristo con sus labios, que es Rey, is willing to make him Lord of their lives. no todos están dispuestos a hacerlo Señor de sus vidas. Thus our Lord Jesus in his great love Es por eso que Jesucristo, en su gran amor, warns many of the self-deceived by Ad- saying, advierte a muchos de los que son hipócritas, se autoengañan. not everyone who says to me, Lord, Lord, Jesús dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor, will enter the kingdom of heaven, entrará al reino de los cielos, but only he who does the will of my Father who is in heaven. sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Many will say to me on that day, Lord, Lord, Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, but I will tell them plainly, I never knew you. pero yo les diré, apartaos de mí, nunca os conocí. Away from me, you evildoers. Apártense de mí, The, con- hacedores de maldad. the confession that Jesus is Lord Esta confesión de que Cristo es Señor can be no light-hearted statement. no es alguna declaración ligera, livianita, superficial, But it's a personal confession sino que es una confesión personal that's to characterize every part of our lives que debe caracterizar toda faceta y área de nuestra vida. as one of service to Christ. Una vida de servicio a Cristo, For it's the confession that recognizes porque esta es la confesión que reconoce that without Christ, I'd be in the most horrible bondage imaginable. que sin Cristo estaría esclavizados al peor cautiverio imaginable, Under the guilt and power of sin, bajo el poder y la culpa del pecado. I'd be bound to live a godless, Estaría atado a vivir una vida sin Dios, empty, meaningless, vacía, sin sentido, and joyless life, sin gozo, una vida sin todo ello. and then to face everlasting destruction in hell. Y finalmente a entrar al infierno y la destrucción interna. Yes, bound for hell. Sí, rumbo al infierno. And that's you, dear friend, if you do not belong to Jesus. Es usted, querido amigo, si no pertenece a Cristo Jesús. But to confess Jesus as Lord Confesar a Cristo como Señor is to recognize with joy significa reconocer con gozo that He, the eternal Son of God, que aquel Jesús, el Hijo eterno de Dios, became one of us. se hizo hombre, uno de nosotros. That He loved me and gave Himself up for me personally. Es reconocer que me amó a mí y se entregó por mí. That He suffered and died on the cross for my sins. Sufrió y murió en la cruz por mis pecados, To purchase me with His precious blood. para redimirme a mí con su preciosa sangre, So that I might belong not to myself, but to Him. para que yo perteneciera no a mí mismo, sino a Él. That I should have a new life Murió para que yo tuviera vida nueva, and be an heir to life everlasting. a llegar a ser heredero de la vida eterna. Only Jesus is worthy of this confession. Solo Jesús es digno de que le confesemos así, Señor y Salvador.
as Lord, because only Jesus can set you free from the guilt of your sin. Porque solo Jesús nos puede librar de la culpa de nuestro pecado. From the devil's control over your life Solo Jesús nos libre del poder del diablo sobre nuestra vida and the power of sin. y el poder del pecado sobre nosotros. Only Jesus is worthy Solo Cristo es digno because Jesus is fully God, porque Él es Dios plenamente, before whom we must bow, ante el cual nosotros nos arrodillemos and before no one and nothing less. Before no one and nothing less than Him, than God. Nosotros nos presentaremos ante nadie menos que Dios y Cristo siendo Dios ante Dios. For the Jews of the Jesus of the cults El Jesús de las sectas are only mere creatures, son criaturas diferentes a como la Biblia presenta al Cristo verdadero. and unable to save, No son capaces realmente de salvar. as are all the so-called saviors of all the pagan religions of the world. Así como los demás salvadores de las religiones paganas del mundo. But it's the Jesus of the Bible Es solo el Jesús de la Biblia, who, because He is, was, and forever will be the Al- eternal Son of God, por ser siempre y para siempre el eterno Hijo de Dios. was able to bear the weight of God's eternal anger against our sin, Así Él pudo cargar con el terrible peso de la ira de Dios contra nuestro pecado. and set us free from it. Y así ser poderoso para podernos librar de Él. So as Jesus, the truth, the very truth of God says, Jesús, la verdadera verdad de Dios, afirma, you shall know the truth, and the truth shall set you free. conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. And if the Son shall set you free, También dijo, si el Hijo os libertare, you shall be free indeed. seréis libres en verdad. Yes, we shall be free. Sí, seremos libres. Free to serve Him, Libres para servir al Señor. which is what true freedom is all about. Porque esa es la verdadera libertad. And that's why we call Him Lord. Y es por eso que le llamamos Señor. The Lordship of Christ is the original confession of the church. Este señorío de Jesús fue la confesión original, primitiva de la iglesia, la primera iglesia. When a Jewish convert said Jesus is Lord, Cuando un judío convertido al cristianismo decía Jesús es Señor, he meant Jesus is God. quería decir Jesús es Dios. And when a Gentile believer said Jesus is Lord, Y cuando un convertido de los gentiles también decía Jesús es Señor, he meant that Caesar was no longer his God. quería decir que César ya no era su deidad y su Señor, But that now his absolute loyalty was to Jesus. sino que su lealtad absoluta ahora era con Jesucristo nada más. Before whom even the emperor must bow. Y confesaba que aún el César debería arrodillarse delante de Jesús. Jesus before all and over all, Jesús ante todo y sobre todo, and his word above all. y su palabra por encima de todos. That's what this confession means. Esta es esta confesión, lo que significa esta confesión. For if Jesus isn't Lord of all, Porque si Jesús no es Señor de todo, then he is not Lord at all. entonces no es Señor de nada. And that's why it can be a difficult and costly confession to make. Y es por esto que esta confesión puede ser no solo difícil, sino costosa. Before our peer groups Tal vez ante nuestros amigos, and against the flow of public opinion contra la opinión pública, and political correctness. sobre la corrección política.
as well as the governments and kingdoms of this world, ante los gobiernos y los reinos de este mundo, and even against so much of that which may call itself the church of Jesus. y aún ante algunos sectores de los que se llaman iglesias, Because many who claim to be Christians deny the lordship of Christ. porque sabemos que algunos que confiesan ser cristianos hoy día realmente niegan el señorío absoluto de Jesús. As a famous evangelist has said, Un evangelista de renombre dijo, today it's Caesar and Christ. hoy la gente se rige por una confesión de César y Jesús como señores, God and mammon. Dios y Mamón. And churches are filled with baptized pagans living double lives. Y las iglesias están llenas de paganos bautizados, viviendo vidas dobles. Fearing the Lord and serving their own gods. Temen a Dios un poco y sirven a sus propios dioses por otro lado. Drawing near to God with their mouths Se acercan a Dios con sus labios and honoring Him with their lips, y honran a Dios con su boca, while their hearts are far from Him. mientras sus corazones están lejos. Calling Him Lord, Lord, while they do not do what He says. Llaman a Cristo Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de su Padre. No, for most people in North America, at least, Para muchas personas, por lo menos en Norteamérica, donde yo pastoreo, faith in Jesus has been compared to a bumper jack. Something like that when you got to lift up your car. la fe en Cristo se asemeja como una gata del carro, ¿verdad? Con que se levanta el carro. So you take him out when you get into trouble, Solamente se saca la gata cuando se poncha la llanta. and you throw him back in the trunk again. Después usted lo mete en el baúl cuando ya no lo ocupa. Oh, Jesus has His place, Sí, Cristo es importante, claro que sí, but it's not as Lord of their lives. pero no es Señor de su vida entera. I remember a church paper some years ago. Me acuerdo que leí un documento de la iglesia hace unos años I had a very striking picture on it. y tenía una foto que me llamó mucho la atención. There were tennis rackets, Había unas raquetas de tenis, and baseballs. bolas de béisbol, You got hockey pucks? hockey, las cositas de hockey que juegan en Canadá, ¿verdad? And in the middle of the picture was a basketball Y en el centro de la foto había una bola de básquet with a crown on it. con una corona. And the question underneath, Y la pregunta que se hacía, is sports king? que si es Señor el deporte. Well, for many confessing Christians, it is. Para muchos que los confiesan ser cristianos, su Dios más bien es el deporte. And it's what dominates their entire free time Domina todo su tiempo libre, and a lot of their thought. mucho de su pensamiento, su afán. It dictates their priorities and plans. Dicta sus prioridades y sus planes. Where even Sunday worship and personal devotions must take a second seat to it. Aún el servicio dominical, los devocionales personales ceden ante el afán por el deporte. Either for themselves or for their children. Tal vez ellos mismos participan o sus hijos los llevan para practicar el deporte. And there are many other things we can acknowledge as king in our lives as well. Y podríamos mencionar muchas otras cosas que llegan a ser rey, señor en nuestra vida. Could be my social life or popularity. Puede ser eventos sociales, puede ser buscar popularidad, ser popular. Could be my money and the making of it. Could be, podría ser hacer dinero, hacer más dinero. It could be wanting to be accepted by those around me. Podría ser buscar aceptación, entonces practicar cosas que me haga caer bien. My entertainment. Diversión. My way of talking to people. Podría ser mi propia forma de poder hablar a las personas e influir en ellos. In all this, we need to ask,
En todo esto es Is, necesario hacer la pregunta, is Jesus really Lord of it all? ¿es Jesús Señor de todo? Or are we just kidding ourselves? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? Brothers and sisters, when we receive Jesus as our Savior, Hermanos y hermanas, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, we also submit to Him as our Lord. nos sometemos también a Él como Señor. For the Bible knows of no separation between the two. Porque la palabra de Dios no conoce ninguna distinción entre Jesús como Salvador y Jesús como Señor. Salvation is not a cafeteria line. La salvación no es como la fila de la cafetería, ¿verdad? O la fila de café. A coffee down below. Okay. Well, we can take a big helping of Jesus' Saviorhood, Donde nosotros pasamos por el mostrador y nos servimos una gran parte de Jesús como Salvador, una gran porción de perdón de pecados. but pass by His Lordship. Y nos brincamos Jesús como Señor. Así no es. As Paul responded to the Philippian jailer, Como Pablo le habló al carcelero en Filipos. believe in the Lord Jesus Christ, Él le dijo, crea en el Señor Jesucristo and you shall be y saved. serás salvo tú y tu casa. I know when I came to know the Lord, Yo sé que cuando cuando conocí a Cristo como Señor, I didn't know very much. yo no sabía mucho de la Biblia. But one thing I understood even from the beginning, Pero algo que comprendí aún desde el puro principio, that in Christ I was under new management. que cuando acepté a Cristo mi vida se pasó a estar bajo una nueva administración. That I belong to Him, Ahora yo pertenecía a Cristo. that He is Lord, Él era Señor and that His Word is now to be my life. y su palabra debe ser la que me rige la vida. But as that same evangelist has said, Pero como el mismo mencionado, el evangelista dijo, here is the key to the sad state of many Christians. he allí la llave al estado triste de la iglesia hoy y muchos que se llaman cristianos. There is an easy believism that does not believe. La iglesia practica, ¿cómo llamamos? Una gracia barata, un evangelio fácil que no exige comprensión del señorío de Cristo. And a receivism that does not receive. Ok, está haciendo un juego de palabras de creer fácil, recibir fácil, pero no es realmente comprender el evangelio y someterse a Jesucristo. There is no real confession of Christ Jesus as Lord. En muchas iglesias no hay realmente una confesión de fe de Cristo como Señor. I challenge you. Entonces quiero dejar este reto. What would happen ¿Qué pasaría if in every situation si en cada circunstancia de su vida and every decision y cada decisión de su vida we would pray for the Lord's strength oráramos por la fuerza de Jesucristo to earnestly do para hacer solamente what we know the Lord would have us to do? lo que sabemos que Dios quiere que nosotros hagamos? How the church would be transformed La iglesia sería transformada. and charged with vitality and power. La iglesia estaría llena de una nueva fortaleza y poder interna, As before. como en los primeros tiempos. How obvious it would be Qué obvio sería that we are servants of God, que los cristianos realmente servimos a Dios. humble servants before each other, Siervos humildes delante de otros, because we are true followers of the Lord Jesus Christ, porque todos seríamos seguidores verdaderos de Jesucristo, of the one who said, "Come unto me, you who are weary, de aquel que dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados, and I will give you y rest. yo os haré descansar. Take my yoke upon you Tomad sobre sí mi yugo
and learn from me, aprended de mí, for I am gentle and humble in heart, que soy manso y humilde de corazón, and you will find rest for your y souls. encontraréis descanso para vuestras almas. For my yoke is easy Porque mi yugo es ligero and my burden is light. y fácil mi carga. Here we are called to submit not to a cruel taskmaster, Jesús nos llama a someternos no a un capitán cruel, but to the gentle shepherd and lover of our souls. sino al amable y humilde pastor de nuestras almas. Yet if we would only do so, Y si tan solo lo hiciéramos, hermano, we would show who we really are entonces mostraríamos qué somos y quiénes somos. and put the zeal of the most zealous looking religions to shame. Y nosotros, humildes cristianos que somos, False religions. nos mostraríamos más firmes, más celosos que todas las demás religiones. Beloved, we either belong to Jesus or to the devil. Queridos, o pertenecemos a Cristo o pertenecemos al diablo. We are redeemed by Christ O somos redimidos por Cristo or we are bound in sin. o estamos cautivos todavía en nuestro pecado. There is no in between. No hay ningún intermedio. And when we believe in our heart Y cuando creemos en nuestro corazón and confess with our mouths y confesamos con nuestra boca the truth about Jesus, la verdad acerca de Jesucristo, we will show it with our deeds. lo mostraremos con nuestras acciones. For we don't obey Christ in order to be saved, Porque nosotros no obedecemos a Cristo para llegar a ser salvos, but because we believe in Him and are saved. sino a razón de ser salvos y creer en Cristo. By faith, through faith, we are adopted as sons and daughters of God. Por medio de la fe en Él, somos adoptados hijos e hijas de Dios. But when God adopts us into His family, Y cuando Dios nos adopta y nos trae a su familia, He ensures that we not only have the rights and privileges of His sons and daughters, nos da no solamente los derechos y los privilegios de hijos e hijas, but a new nature and character. sino Dios asegura también darnos una nueva naturaleza, un carácter nuevo. In keeping with such a glorious relationship, De acuerdo a esta relación gloriosa que Dios estableció con nosotros, by the working of the Holy Spirit within us and in our lives. al obrar el Espíritu Santo dentro de nosotros. For as Romans 8:14 says, O como dice Romanos 8:14, all who are led by the Spirit of God are sons of God. todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. And it's He, the Holy Spirit Y es aquel, el Espíritu Santo, of adoption, el Espíritu de adopción, by whom we not only cry, Abba, Father, quien nos permite no solo clamar Abba Padre, but, says 1 Corinthians 12, sino como Pablo afirma en 1 Corintios 12, who makes us to say, Jesus is Lord. nos lleva a también confesar, Cristo es Señor. Once on the Great Lakes around Michigan, Una vez estaba en los lagos grandes de Estados Unidos, cerca de Michigan, aquellos lagos grandes, ¿verdad? a little girl was standing by the rail of her ship. Una niña estaba en una lancha, un barco en el lago, And she suddenly lost her balance y perdió el equilibrio and fell overboard. y cayó en el agua. Her frantic mother cried, "Save my child!" Su madre, que se puso histérica, obviamente, clamó, ¡salve a mi hija! Well, lying on the deck of the ship was a very large dog. En el mismo barco había un perro muy grande Which plunged into the water at the command of his master. que se lanzó. Cuando la mamá gritó, el perro se lanzó. Swimming to the girl, he took hold of her clothing with his teeth Nadó a la muchacha, la niña, y la tomó en su boca. and brought her to the side of the boat, Y la llevó al lado del barco. where both were lifted to safety. Y la alzaron a los dos, Oh. sanas y salvas. Although still very frightened, Todavía asustada la niña,
The little girl threw her arms around that big shaggy dog La niña abrazó su Salvador, el gran perro, and kissed him again and y again. le besaba una y otra vez. It seemed, said those who were watching, a most fitting response. Parecía una respuesta correcta que la niña agradeciera a su Salvador, el gran perro. But what is your response Pero ¿cuál es la respuesta suya? to him who gave his life in rescuing us Aquel que murió, dio su vida por rescatarnos. from the very depths of hell, No del agua, sino de la profundidad del infierno. who though he was rich, Quien, a pesar de ser rico, yet for your sake, says the apostle, por causa suya, dice el apóstol, became poor, se hizo pobre, so that you, through his poverty, para que por su pobreza might become rich. nosotros llegáramos a ser ricos. What response could ever be fitting enough ¿Qué respuesta sería apropiada de nosotros in the face of so infinite a love? ante un amor tan infinito? Indeed, love so amazing, so divine, Eso sí tenemos. we sing, maybe you don't, Cantamos demands my soul, my life, my all. el amor en sublime gracia, dice la última estrofa. ¿Dónde está sublime gracia? Dice, la otra dice, bueno, no está exactamente, su gracia siempre me libró, me guardará hasta el fin, y yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. As Philippians 2 makes clear, Como nos enseña este capítulo en Filipenses capítulo 2, the lordship of Christ will be the ultimate confession of all creation. nos dice Pablo que confesar que Cristo es Señor será la última confesión de toda la creación. When one day every knee will bow Un día toda rodilla se doblará and every tongue will y confess toda lengua sí confesará that Jesus Christ is Lord. que Jesucristo es Señor. That means that the question for everyone today Esto significa que la pregunta importante para cada persona hoy es, is not if you will confess him as Lord, la pregunta no es si algún día usted vaya a confesar but que when. Cristo es Señor, sino cuándo. Now, Hoy, when in service to him you can know the freedom que hoy usted pueda conocer la libertad que nos da en Cristo, of the salvation he has won for you, la salvación que ha ganado para nosotros, or later when it will be too late, o después, cuando ya será tarde, when as a guilty rebel cuando como rebelde culpable you will bow in fear before his great white throne of judgment. usted se arrodillará en temor ante el gran trono blanco de juicio. Eventually, everyone will acknowledge him as Lord. Eventualmente todos reconocerán a Cristo como Señor. So why not now? La pregunta es ¿por qué hoy no? Acknowledge him Lord of your body, Reconozca a Cristo Señor de su cuerpo, Lord of your tongue, Señor de su lengua, of your temper, Señor de su carácter, your opinion, your Sus- recreation, Señor de sus opiniones, de su diversión, your problems, sus problemas, your possessions, sus posesiones, and your plans. sus planes. Again, to be subject to Christ Ser sujetos de Cristo, siervos de Cristo, as his servants and slaves, como siervos, esclavos de Cristo. as paradoxical as it sounds, Tal vez suena una paradoja, ser siervo, esclavo de Cristo, is not bondage, pero no es cautiverio ni atadura,
but true freedom. sino verdadera libertad. For as 2 Corinthians 3:17 says, Como Pablo dice en 2 de Corintios 3:17, where the Spirit of the Lord is, donde está el Espíritu del Señor, there is freedom. ahí hay libertad. Yes, freedom to do everything that's right Libertad para hacer todo lo correcto, and good in our relationship to God, todo lo bueno en nuestra relación con Dios, others, en nuestra relación con el prójimo and ourselves. y en relación con nosotros mismos. Freedom to know life to the full. Libertad para conocer vida y tenerla en plenitud. Truly, as that same great evangelist has said, Como dijo el evangelista que mencioné, the secret of real revival el secreto del avivamiento verdadero para la iglesia, and that which lies at the heart of the deeper Christian life lo que está en el meollo de la verdadera vida cristiana, is confessing in word and deed es confesar con boca, con palabra y en hecho that Jesus is Lord. que Cristo es Señor. Is that the confession of your life? Es esta confesión la suya. Amen. Amén. Father in heaven, Padre Celestial, we thank you for sending Jesus gracias por enviar a Cristo to be our Savior and our Lord. para ser nuestro Salvador y Señor. Oh, Father, forgive us for our foolishness Oh Padre, perdónanos por nuestra necedad that forgets that if we hold on to our life, we will lose it. cuando olvidamos pretendiendo tener vida, pero sabiendo que el que busca su propia vida la perderá. That seeking freedom in sin is only bondage. Y que buscar libertad nuestra en el pecado es solamente cautiverio. May we and our children constantly give thanks to you for your Son, Jesus Christ. Permita, Señor, que nosotros y nuestros hijos constantemente podamos buscar tu rostro en Cristo Jesús. May we willingly submit all of our being and all that we have to Him. Permite que sometamos todo lo que somos y tengamos a ti, a Cristo. May you be glorified through our service to Him. Pedimos que tú puedas ser glorificado mediante nuestro servicio a Cristo. And may others be drawn to Him through the life they see in us. Y por favor acerca a otros a Cristo mediante la vida que ven en nosotros. Who live out the joy of that freedom Que sepamos vivir en el gozo de la libertad que nos das. and their confession of Him as Lord. Y nuestra confesión de Cristo como Señor. In Jesus' name we ask it. En el nombre de Jesús que pedimos. Amen. Amén.